Muy bien, vamos a seguir con lo que estamos viendo del sistema renal, de fisiología, de la clase en línea. Habíamos comentado la distribución estructural y anatómica que tiene tanto el riñón como su unidad funcional, como las nefronas, que hay diferentes tipos de nefronas que comparten muchas cosas en común, esos tipos diferentes de nefronas, pero también tienen detalles especiales ese tipo de nefronas, para al final de cuentas producir excreción urinaria. Excreción urinaria, que es una de las muchas funciones que tiene el riñón, también ayudar a la producción de eritrocitos y ayudar a mantener la presión arterial sistémica de manera adecuada a largo plazo, y otras funciones que tiene el riñón. Pero el riñón no trabaja solo, trabaja también junto con otros órganos como los ureteros, la vejiga, el sistema nervioso, está involucrado en el funcionamiento adecuado del sistema renal y otros elementos que nos ayudan, incluyendo una buena circulación sanguínea para que funcione bien el riñón. Comentábamos también del reflejo, el reflejo de la micción, que es un reflejo medular autónomo. Es decir, no controlamos nosotros con la corteza cerebral normalmente el reflejo de la micción. ¿Por qué no controlamos el reflejo? Porque es un reflejo. Los reflejos son situaciones que se dan de manera involuntaria. Sin embargo, este reflejo lo podemos modular a niveles corticales o incluso a niveles subcorticales para determinar si termino teniendo esa micción o deteniendo esa micción, la cual se hace con ciertos elementos que están involucrados, incluyendo el sistema nervioso, incluyendo, como vimos, la vejiga y los ureteros que llegan a la vejiga. Un componente importante de este proceso del reflejo de la micción es, recuerden que tenemos una pared posterior que tiene un origen embriológico al músculo detrusor, que se llama trígono, y tenemos los ureteros que desembocan aquí en el vértice superior, en los vértices superiores de la pared posterior, en el trígono. Unos ureteros que, si vemos de lado la vejiga urinaria, vamos a ver que los ureteros, esta es la pared de la vejiga, los ureteros corren a lo largo de la pared posterior de la vejiga. Es decir, si este es un uretero, entra por su pared posterior y corre a lo largo de él y desemboca en los vértices superiores del trígono. ¿Para qué nos sirve eso durante el reflejo miccional? Platicábamos la intervención del sistema nervioso en este reflejo miccional, que incluye una contracción del músculo detrusor, y al contraerse el músculo detrusor va a haber salida de orina por la uretra. La situación es que va a haber salida de orina por cualquier orificio que tenga la vejiga. ¿Qué otros orificios tiene la vejiga? Aquí está uno y aquí está el otro, la desembocadura de los ureteros. Pero al estar los ureteros corriendo a través de la pared posterior, como los cables que pasan por mangueritas anaranjadas en la pared de las casas, cuando se contrae la pared de la casa y los ladrillos apachurrarían esas mangueritas anaranjadas y esos cables que van adentro de esa pared. Al haber contracción del músculo detrusor, contrae a los ureteros para evitar que la orina que está aquí salga otra vez de regreso por los ureteros en un reflujo vésico-ureteral. Ese reflujo vésico-ureteral no sería bueno, sería regresar a orina hacia arriba, hacia los riñones, y te puede causar una dilatación renal o algún otro problema de infecciones recurrentes de las vías urinarias, o cosas que se pueden evitar. Afortunadamente están distribuidos los ureteros de esa manera para evitar ese reflujo vésico-ureteral con la contracción del músculo detrusor. La situación importante que platicamos también en el reflejo miccional es que al final de la micción no se vacía toda la vejiga por completo. Generalmente queda un poquito de de orina, que se puede ver en un ultrasonido, unos 5 o 10 mililitros de orina que quedan en la vejiga después de una micción normal. Platicábamos que
para las funciones del riñón, esas funciones del riñón incluyen la excreción urinaria y aparte hacer gluconeogénesis y aparte controlar el volumen de líquidos corporal y aparte hacer que la vitamina D sea activa o madura, por llamarle de alguna manera, y hace varias funciones, incluyendo la excreción urinaria, excreción de cosas que se van a excretar por la orina, cosas que yo estoy produciendo, el ácido úrico que yo produzco, o la creatinina que yo produzco, o la urea que yo produzco, las bilirrubinas que yo produzco, o las cosas que yo produzco en el metabolismo de mi mismo organismo. Se tienen que ir por algún lado, algunas se van por la evacuación y otras se van por el sudor y otras se van por la micción o se van por otras partes. Y también voy a tener que excretar sustancias que no produje yo, que me comí en un conservador de alimentos o en una medicina que me inyecté o en algo que yo consumí, que se tiene que ir por excreción urinaria. La cosa es, ¿de qué depende la excreción urinaria? ¿Quién me controla esa excreción urinaria? ¿Quién me hace excretar más por la orina? ¿Quién hace que excrete menos cosas por la orina? El riñón hace esa regulación de excreción urinaria. Esa velocidad de excreción urinaria, como dice en su libro, depende de varios factores. Depende prácticamente de la suma de cuánta filtración glomerular vamos a tener, y dependiendo de cuánta reabsorción tubular vamos a tener, y dependiendo de cuánta secreción tubular vamos a tener, y a final de cuentas vamos a tener cierta velocidad de excreción urinaria. ¿Qué se filtra? Para empezar, ¿qué es la filtración glomerular? La filtración glomerular, recuerden que platicábamos que tenemos, voy a ver nada más que esté avanzando. Okay. Recuerden que tenemos una arteria chiquita que se llama arteria chiquita o arteriola, que forma un ovillo o un glomérulo, y que en la nefrona no hay nada más que vasos sanguíneos y tubos chiquitos o túbulos, que para empezar están conectados con una cápsula que se llama cápsula de Bowman, y después ya están los túbulos con el túbulo proximal, la asa de Henle, el distal y los demás sistemas tubulares que ya conocen ustedes. La filtración glomerular es eso, es ese paso de cosas que van desde el glomérulo, se filtran hacia la cápsula de Bowman. ¿Quién se filtra? Todo se filtra. Todo lo que ande por la sangre se va a filtrar hacia el glomérulo. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, la glucosa, la penicilina, la urea, la creatinina, todas las cosas que anden por la sangre se van a filtrar hacia la cápsula de Bowman y se va a ir por el sistema tubular y se van a hacer pipí. Todas las cosas, excepto estas cosas que son células, los glóbulos rojos. No tenemos por qué andar haciendo constantemente pipí por la sangre, sangre por el pipí. Alguien que no se va a ir por ahí es un neutrófilo o un glóbulo blanco. Ni siquiera la plaqueta tiene que pasar por ese proceso de filtración glomerular. No tenemos por qué andar tirando plaquetas por la orina. No tenemos por qué andar tirando glóbulos blancos por la orina. No tiene por qué salir células por la orina. Y tampoco tiene que salir proteínas. Las proteínas no van a salir hacia la cápsula de Bowman, no se van a filtrar. Es decir, todo se filtra, menos las células y las proteínas. ¿Por qué? Porque le ganaría la velocidad de eliminar a la velocidad de producción de nuevas proteínas o a la velocidad de producción de nuevas células. Nos íbamos a quedar sin glóbulos blancos en media hora, o nos íbamos a quedar sin eritrocitos en media hora. Entonces, hay cosas que se tienen que cuidar y no pasan por ese proceso de filtración glomerular. Ya que se filtraron las cosas que se tengan que filtrar, algunas de ellas se van a reabsorber, es decir, van a pasar del sistema tubular a la sangre. ¿A cuál sangre? A la sangre mía. Yo llegué al riñón por mi sangre, por la que viene de la aorta que empieza a echar ramitas intercostales y sus vasos supraórticos, las ramitas intercostales, y en una de esas tiene sus ramas renales, y esa sangre que va a los riñones se va a filtrar y se va a ir y se va a hacer pipí en algún momento lo que se haya filtrado. Lo que no se filtró se pasó para acá.
hacia la arteriola que sale, a la arteria chiquita que sale del glomérulo. La arteria chiquita que se llama arteriola, que sale del glomérulo, la arteriola deferente. Y va a andar por aquí, en unos vasos que le dan vuelta al sistema de túbulos, a los vasos peritubulares. Entonces, el proceso de reabsorción, para empezar, se llama reabsorción, porque si yo ya comí leche, pan con leche, ahí van los carbohidratos, y ahí va la glucosa, y ahí va el calcio de la leche, y va el agua que me comí en un pan con leche, o en unas proteínas que le eché aguacate y sal y limón a un taco, pues ahí van las proteínas, y ahí va el sodio, y ahí va el cloro de la sal, y van las proteínas del aguacate, y van las cosas que yo me comí. Todas esas cosas se van a filtrar, y voy a perder proteínas, y voy a perder sodio, y voy a perder cloro, y voy a perder el calcio de la leche, y voy a perder la glucosa del pan con leche que me comí. Todo se va a ir. Bueno, las proteínas ya sabemos que no, pero todo lo demás sí se va a hacer pipí, a menos que el riñón diga: lo voy a reabsorber para que no se haga pipí y no se me vaya la glucosa, ni el sodio, ni el cloro, ni esas cosas, porque las necesito. Y el agua que se filtró, que es mucha, no la voy a dejar que se vaya, la voy a reabsorber. La voy a reabsorber desde el tubo hasta los capilares que le dan vuelta al tubo, a los capilares peritubulares, en un proceso de reabsorción tubular. Y lo que iba en el tubo para hacerse pipí, no se va a hacer pipí, se va a chupar otra vez hacia los tubos. Ese proceso de reabsorción tubular es muy importante y evita que estemos tirando todo lo que ya se había filtrado. Y al final de cuentas hay cosas que si van por la sangre, que son toxinas o medicamentos o creatinina o urea, que se filtran y no se van a reabsorber, porque no las ocupo. Yo no ocupo de regreso esa penicilina, y no necesito de regreso esa urea y creatinina o la toxina que sea, no las ocupo, no las voy a reabsorber. Pero si no se filtró por la rapidez o algo, se va a ir por los vasos peritubulares y podría pasar del vaso sanguíneo al tubo, del vaso sanguíneo al tubo, del vaso sanguíneo al tubo, del vaso peritubular al tubo. ¿Por qué se pasa del vaso sanguíneo al tubo en ese proceso de secreción? Porque necesito sacarlas de mi cuerpo, esas toxinas o esos fármacos o esa creatinina. Hay sustancias que se filtran todas. Hay sustancias que se filtran todas, excepto las que no se filtran, las proteínas y las células. Se reabsorbe todo. Reabsorbo más algunas cosas, reabsorbo menos algunas cosas. En realidad hay unas que no reabsorbo porque no las necesito. Y voy a secretar las cosas que no necesite mi cuerpo y al final de cuentas las tenga que orinar nuevamente o terminar orinando. ¿Por qué se llama proceso de reabsorción tubular? Está bien fácil. Si yo ya me comí el pan con leche o ya me comí el taco de carne asada con aguacate o lo que sea, ya pasó por mi aparato digestivo y ya pasó por el esófago y pasó por el estómago y pasó por donde tenga que pasar y va por los intestinos. Y al ir por los intestinos se va a chupar hacia la circulación esplácnica, hacia la circulación de las tripas, y va a pasar a mi sangre. Ya se absorbió, ya absorbí los nutrientes, ya absorbí las proteínas del taco de carne asada y los carbohidratos del pan con leche, y absorbí las cosas que haya tenido que ocupar mi cuerpo, y ahí andan por la sangre. En algún momento van a llegar a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, se van a ir a los pulmones, se va a oxigenar esa sangre, va a regresar a la aurícula izquierda, se va a venir al ventrículo izquierdo, sale por la aorta con esos carbohidratos y con esas proteínas, con ese sodio, con ese cloro, con esa glucosa, con esas cosas que yo ya me comí, que ya se me absorbieron, van por la aorta y van a llegar en algún momento al riñón y se van a filtrar y se van a volver a absorber otra vez para irse a los capilares. Por eso es un proceso de reabsorción, así se le llama, de reabsorción de ciertas sustancias químicas. Tenemos diferentes procesos que hacer para determinar la excreción urinaria de cada sustancia. La filtración glomerular: entre más se filtre, más excreción va a haber de determinada sustancia. Entre menos se filtre, menos excreción va a haber de determinada sustancia. Si la reabsorbo, entre más reabsorbo, menos se va a salir esa sustancia.
si no la reabsorbo hacia los capilares peritubulares, no la voy a chupar y se va a ir por el tubo y se va a orinar más. Y si yo secreto más desde mis capilares a los tubos, más se va a excretar. Si yo la secreto menos de mis tubos, de mis vasos sanguíneos peritubulares a los tubos, menos se va a excretar. La filtración glomerular es la suma de la excreción urinaria es la suma de la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción de esas sustancias por los tubos de la nefrona. Tenemos un proceso de excreción urinaria que es muy variable durante todo el día, y todo el día estamos a veces filtrando más y a veces filtrando menos, a veces reabsorbiendo más y a veces reabsorbiendo menos, a veces secretando más y a veces secretando menos, dependiendo de la sustancia que sea, porque no todas se filtran igual. Por ejemplo, diferentes sustancias se filtran de manera diferente porque tenemos un gran sistema de filtración en los capilares glomerulares. Un sistema de capilares glomerulares donde tenemos un vaso sanguíneo con sus células endoteliales de este capilar, y los capilares entre sus células tienen fenestraciones o tienen agujeritos, perforaciones, para que las cosas que van pasando por este capilar glomerular se puedan filtrar a través de él. Todas las cosas que van por este capilar glomerular se van a filtrar y van a pasar a la cápsula de Bowman. Bueno, ya sabemos que no todas. La gran mayoría de las sustancias que van por el capilar glomerular se van a terminar filtrando, pero no todas por la composición que tiene el capilar glomerular. Este capilar, ya saben que tiene un endotelio muy especial, tiene un endotelio que tiene fenestraciones y aparte tiene cargas negativas. Al tener cargas negativas va a repeler a alguien. ¿A quién va a repeler? Al que tenga cargas positivas o negativas. Pues al que tenga cargas negativas. ¿Quién tiene cargas negativas? Las células y las proteínas. Las repele. Si esa célula o esa proteína quería pasar a través del capilar para la cápsula de Bowman, pues va a ser repelida por el mismo capilar hacia el interior del capilar, no lo va a dejar salir por los espacios que tiene muy pequeños, sus fenestraciones, y aparte por sus cargas negativas que tiene este endotelio. Y como buen endotelio, tiene membrana basal endotelial, igual que la membrana basal del epitelio del alveolo que ya conocen, o la membrana basal del capilar vascular pulmonar. Pues también este epitelio tiene membrana basal. Es una membrana basal especial que está hecha de colágeno y de proteoglicanos que también tienen carga negativa, y esas cargas negativas le ayudan a este vaso sanguíneo a no dejar salir cosas de determinado tamaño, gracias a esa y de determinada carga eléctrica negativa. Las proteínas y las células no se salen gracias a la disposición de este endotelio y gracias a la disposición de esta membrana basal y gracias a los podocitos. Los podocitos, que son otras células que rodean a los capilares glomerulares, sobre todo a los capilares glomerulares que están en la periferia del glomérulo y que nos ayudan a ensamblar, por decir de alguna manera, o unir a los capilares del glomérulo con las células que forman el epitelio de la cápsula de Bowman. Una cosa es que nosotros seamos capilares del glomérulo y otra cosa es que ustedes sean células de la cápsula de Bowman, pero alguien los tiene que unir. Es como un tornillo de un lado y un tornillo del otro lado. Estos dos tornillos son los podocitos, son células que, aparte de que nos unen a los capilares glomerulares, son células epiteliales especiales, nos unen con las células de la cápsula de Bowman. Son células que también tienen cargas negativas y también tienen ciertas perforaciones para dejar que pasen cosas y se filtren, pero no todas las cosas las van a dejar pasar. Es decir, son capilares funcionales que dejan filtrar un montón de cosas, pero gracias a su estructura no dejan filtrar otras que no se deben de perder de manera cotidiana. La cosa es qué tanto se filtra, qué tanta sangre se filtra.
No está difícil. Si tenemos nosotros un gasto cardíaco, que ya sabemos que es de una volemia por minuto, o 5.000 mililitros por minuto, no toda esa sangre va para los riñones, pero ya sabemos que va mucha sangre a los riñones. Unos riñones que son del tamaño de un puño de la mano, les llega la quinta parte de toda mi sangre que sale del corazón, es decir, su gasto cardíaco del riñón es aproximadamente el 22%, son 1.100 mililitros por minuto. Cada minuto le está llegando más de 1 litro de sangre a los riñones. Desde que empecé en la clase, ya le llegaron 1.100 mililitros a mis riñones, y después le llegaron otros 1.100 mililitros, y después le llegaron otros 1.100 mililitros, después le llegaron otro litro, 1.100 mililitros, después otros 1.100 mililitros. De hecho, ahorita ya le han llegado como unos 15.000 mililitros de sangre a mis riñones. Es un montón de mililitros, son unos 15 litros de sangre que le han llegado a los riñones. Y no he orinado 15 litros, porque mucho se filtra, pero mucho se va a reabsorber. Si yo tengo un gasto cardíaco, ¿qué tanto se va a filtrar? No está difícil. La cosa es que de toda esta sangre que le llega, una de ellas no se va a filtrar, una gran parte de ella no se va a filtrar. ¿Quién no se va a filtrar? El eritrocito. Ni el glóbulo blanco, ni las plaquetitas. Es decir, las células no se van a filtrar. Entonces habría que quitarle de toda esa sangre que le llega al riñón, la sangre que son células. El resto es plasma, pero esta parte son células que no se van a filtrar nunca. Si recuerdan cuando vimos nosotros que tenemos un hematocrito aproximadamente del 40%, el resto es plasma, 60%. Si recuerdan del hematocrito, cuando platicamos qué es el hematocrito, vimos que teníamos un recipiente con sangre, todo lleno de sangre. Pero que si vamos y centrifugamos ese recipiente, le damos vuelta, las células se van a venir para abajo, se van a sedimentar. Y se van a quedar abajo las células y arriba se va a quedar el plasma. Es decir, tenemos un 40% de hematocrito, que son los glóbulos rojos y un pedacito de glóbulos blancos y un pedacito de plaquetas, y todas las células, que esas no se van a filtrar. Entonces, ¿cuánto me llegó de plasma en un minuto al riñón? Aproximadamente 660 mililitros. En un minuto. Si me llegan 660 mililitros en un minuto, ¿cuánto se va a filtrar? ¿Cuánto le llega de sangre al riñón en un minuto? 1.100 mililitros. ¿Cuánto le llega de plasma en un minuto? 660 mililitros. De esos 660 mililitros que me llegan al riñón, ¿cuánto sí se va a filtrar? Una muy buena parte. Una no se va a filtrar, pero otra parte sí se va a filtrar de eso que me llega. Se va a filtrar 125 mililitros cada minuto. Es decir, yo voy a tener en mi sistema de tubos chiquitos, en mi sistema tubular, 125 mililitros de filtrado glomerular cada minuto. Y esos 125 mililitros que están en mi sistema tubular van a terminar haciéndose pipí, pero no esos 125 mililitros que fueron de filtrado glomerular, 125 mililitros por minuto, porque de esos 125 que se pasaron al sistema de tubos, mucho de ellos se va a reabsorber para terminar teniendo una excreción urinaria determinada que normalmente tenemos las personas. Si tenemos un filtrado glomerular de 125 mililitros por minuto, del plasma que me llegó, que son 660 mililitros, es más o menos la quinta parte, es aproximadamente un 18.9% del plasma que me llega, es el que se va a filtrar hacia los túbulos, casi el 20%, es decir, tenemos un 0,20
de fracción de filtración, así se llama, 0,20 de coeficiente de filtración o de fracción de filtración. Eso significa que casi la quinta parte del plasma que me llega al riñón es lo que se está filtrando hacia los tubos y es lo que yo podría de hacer de orina. No lo voy a hacer porque le voy a quitar, de esos 125 le voy a quitar una parte, voy a ir absorbiendo cosas y me va a ir dejando bien poquito al final de excreción urinaria. Pero para eso necesito tener una buena flujo sanguíneo del riñón, para que le llegue una buena cantidad de sangre al riñón, se filtre una buena cantidad de filtración glomerular y después se haga una buena reabsorción tubular. Si tenemos nosotros un flujo sanguíneo renal, ya sabemos cuánto flujo sanguíneo renal tenemos, ya sabemos más o menos cuánta sangre nos llega al riñón normalmente. La situación es que ese flujo sanguíneo renal que me llega mucho o me llega poco va a hacer que se me cambie mi filtración glomerular. Cuando cambio el flujo sanguíneo que llega al riñón, más flujo sanguíneo, lo más probable es que tenga más filtración glomerular. Cuando menos sangre le llega al riñón, lo más probable es que tenga menos filtración glomerular. Ya sabemos cuánto es la filtración glomerular normal, ya sabemos cuánto es la fracción de filtración normal. La situación es que eso no es constante durante todo el día está cambiando nuestra filtración glomerular y a veces nos dan ganas de hacer más pipí y a veces nos dan menos ganas de hacer pipí. ¿Quiénes son los determinantes entonces de esta filtración glomerular? Son dos cosas, como dice su libro, son la diferencia o el gradiente o la diferencia de presiones hidrostáticas y coloidosmóticas a través de los capilares glomerulares. ¿Qué significa eso? Que en los capilares del glomérulo hay presiones hidrostáticas y coloidosmóticas, y esas cosas, con más presión hidrostática o menos, más presión coloidal o menos en los capilares del glomérulo, se va a incrementar o se va a disminuir la filtración glomerular. Y otro factor importante es el coeficiente o índice de filtración que tenga cada sustancia. Así como platicamos con el sistema respiratorio, vimos que los gases tienen diferente índice de solubilidad y pueden difundir a través de los tejidos, incluyendo de la membrana alveolo capilar, más fácil el dióxido de carbono, o menos fácil el oxígeno, o menos fácil el nitrógeno. Hay quien tiene diferente capacidad para difundir entre los tejidos, hablando de gases. Entonces también aquí habrá quien tenga más facilidad para filtrarse de los capilares glomerulares al sistema tubular, o habrá quien tenga menos capacidad. Quien de plano tiene menos capacidad para filtrarse de los capilares glomerulares al sistema tubular. Las células no tienen así como que muy buena capacidad para filtrarse, todo lo contrario. Las proteínas, sobre todo las proteínas grandes, no tienen una buena capacidad para filtrarse hacia el sistema tubular. Por eso tenemos que la filtración glomerular es igual a la multiplicación del coeficiente de filtración glomerular por la presión hidrostática neta de filtración, presión hidrostática neta de filtración. ¿Qué es eso? Que tenemos una presión neta de filtración. ¿Eso qué significa?
Eso significa que de plano va a haber filtración. Bueno, vamos a dejarlo en pura presión, porque se consideran las dos, la hidrostática y la coloidosmótica. Presión neta de filtración. Eso significa que la presión que hay en mi sistema capilar y tubular definitivamente van a llevar a que tengamos siempre filtración glomerular. Y ya sabemos que todos se filtran, excepto los que no se filtran, y que se filtra un montonal. Ya saben la cantidad de filtración glomerular normal y la fracción de filtración normal. A final de cuentas tenemos una presión que definitivamente va a hacer que se filtre la sangre o el plasma hacia el sistema tubular. Si nosotros tenemos diferentes presiones hidrostáticas y coloidosmóticas en los capilares peritubulares y en los glomérulos, en los capilares glomerulares, en los glomérulos y en la cápsula de Bowman, esas presiones hidrostáticas y coloidosmóticas influyen en la presión neta de filtración. No está difícil. Por ejemplo, tenemos presión hidrostática en estos vasos sanguíneos de la sangre que llega, obvio, sí. ¿Qué presión tenemos en una arteria chiquita? Es decir, en una arteriola que llega al glomérulo, es decir, en una arteriola aferente. No tenemos 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eso los tenemos aquí y en reposo, pero no en la pierna, ni les he puesto el ejemplo de la arteria de la retina. En cada vaso sanguíneo hay diferentes presiones arteriales, y en la arteria pulmonar son otras presiones arteriales, y hay muchas presiones arteriales diferentes. Pero sí tenemos una presión arterial, evidentemente, que llega para acá, que no es mayor de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Aquí en los capilares glomerulares tenemos una presión hidrostática determinada, X, fulana, de 60 milímetros de mercurio. Esa presión hidrostática, si yo le echo más agua por esta arteriola aferente, se llena más de agua el glomérulo, va a haber más presión de agua. Eso va a hacer que sea más fácil o más difícil que haya filtración hacia la cápsula de Bowman. Pues entre más presión, pues más va a querer salir a la cápsula de Bowman y me va a facilitar la filtración glomerular. Sin embargo, en la sangre hay sodio, potasio, calcio, magnesio, glóbulos rojos, eritrocitos, toxinas, cerveza, todo hay en los glomérulos, en esa sangre. Y se va a filtrar todo, casi todo. Hay algunas cosas que no se filtran y se vienen para acá, pero hay alguien que no se va a filtrar, que se llaman proteínas. Y esas proteínas hacen presión. ¿Qué presión hacen? Esta, la coloidosmótica. ¿Qué es la presión coloidosmótica de las proteínas? Alguna vez lo platicamos. Y el resumen fue, después de darles muchos detalles, es que es una presión que chupa agua. Si yo tengo una presión coloidosmótica aquí, una presión coloidal hecha por proteínas, esa presión chupa agua, y el agua que se quería ir al glomérulo, ¿a dónde vas? Yo te voy a chupar para que permanezcas aquí en el glomérulo. Es más, tu agua que te querías ir para allá, que querías filtrar, no te vas a ir, aquí te vas a sacar en el glomérulo. Es más, te vas a ir por acá, por la arteria chiquita que sale, por la arteriola eferente. Y esa es una presión que me impide la filtración glomerular. Es una presión que evita que se haga esa filtración glomerular de más o menos 32 milímetros de mercurio. Es decir, yo tengo una presión hidrostática en el glomérulo que me ayuda a filtrar, pero también tengo quien me lo impide. Y a final de cuentas, de este lado del glomérulo, si yo tuviera proteínas, también tuviera presión coloidosmótica, en la cápsula de Bowman, pero no se filtran las proteínas. Si yo tuviera proteínas aquí, esas proteínas hicieran su presión coloidal para chupar agua. ¿De dónde? De la que está aquí, o de la que está acá, y se quede esta agua aquí en la cápsula de Bowman. Esa presión coloidal me favoreciera la filtración glomerular. ¿Pero por qué no me la favorece? Porque no hay. Porque no se filtraron proteínas a la cápsula de Bowman. ¿Qué si se filtró a la cápsula de Bowman? Agua, mucha agua que hace presión de agua. ¿Cómo se llama la presión de agua? Se llama presión del agua o presión hidrostática. Tengo una presión hidrostática en la cápsula de Bowman aproximadamente de 18
milímetros de mercurio. Esa presión hidrostática de la cápsula de Bowman favorece la filtración o la impide. Está bien fácil. Si yo tengo agua aquí y tengo agua aquí, y llego con un chorro de agua fuerte y lo quiero echar para acá, si aquí no hubiera agua, pues no hubiera quien detuviera este chorro de agua y se viene para acá. Hubiera mucha filtración. Pero yo te pongo agua aquí en la cápsula de Bowman y en mi sistema tubular. De hecho, no te voy a poner poquita, te voy a poner un montón de agua y un montón de presión en mi cápsula de Bowman. Y toda esa agua que tengo haciendo presión hidrostática en la cápsula de Bowman no va a dejar que haya filtración glomerular hacia la cápsula de Bowman, que no se filtre ni el agua, ni los solutos, ni la glucosa, ni nadie. Es decir, esa filtración glomerular, esa presión hidrostática de la cápsula de Bowman me impide la filtración glomerular. Si yo tengo quien me favorece la presión, si yo tengo quien me favorece la filtración y tengo quien me impide la filtración, pues al final de cuentas, ¿quién gana? No sé, el que esté más fuerte. Si tengo 60 que van para filtrarse, pero tengo 32 y 18, 32 y 18 son 40, son 50. Son 50 que me impiden la filtración, pero son 60 que me la favorecen. ¿Quién gana? Pues el que favorece, con una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. Pues con esa presión neta de filtración, con eso es suficiente para tener mi filtración glomerular normal. ¿Cuáles son los determinantes de la filtración glomerular? Pues son el índice de solubilidad o el índice de filtración o el coeficiente de filtración que tenga cada sustancia. De acuerdo a mi tamaño y a mis cargas eléctricas, pues yo voy a poder filtrar fácilmente o de plano no voy a poder filtrar. Y también son la presión neta de filtración, que está dado por las fuerzas hidrostáticas y las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas a ambos lados de los capilares glomerulares, incluyendo la cápsula de Bowman, que al final de cuentas me tiene con una presión que me hace que constantemente esté filtrando todo hacia el sistema tubular para orinarse en algún momento. No todo se va a orinar porque mucho se va a reabsorber más adelante, pero no todo se va a orinar. ¿Quiénes son los determinantes de la filtración glomerular? Estas cosas. Esa filtración glomerular puede estar incrementada. Hay quien me va a ayudar a incrementar la filtración glomerular. ¿Quién me ayuda a incrementar la filtración glomerular? Pues cuando yo tengo una sustancia que tiene una buena índice de filtración, un buen coeficiente de filtración, se va a filtrar bien chido y me va a incrementar la filtración glomerular de esa sustancia o de esa agua o de lo que sea. La cosa es que yo no le puedo cambiar el índice de filtración a nadie. Yo con mi corteza cerebral no puedo pensar. A la penicilina que me inyectaron ahorita le voy a incrementar su coeficiente de filtración para que se filtre y se salga la penicilina. O a mi urea y creatinina, porque como que me hicieron exámenes y salieron altas, yo con mi corteza cerebral voy a cambiarles su coeficiente de filtración para que sea más fácil de que se filtren y se salgan. Yo no puedo de manera voluntaria cambiarle su coeficiente, su índice de filtración, ni al sodio, ni al potasio, ni a la glucosa, ni al agua, ni a nadie. Eso no lo puedo determinar. Entre mejor índice de filtración o coeficiente de filtración tenga alguien, mejor va a estar la filtración glomerular de esa sustancia. Y entre menos adecuado sea ese coeficiente de filtración, menos adecuado va a ser esa filtración de esa sustancia. Pero también, ¿quién me modifica la filtración glomerular o puede ser que se me incremente? Pues el incremento de las presiones hidrostáticas en los capilares glomerulares. La cosa es, ¿quién hace que cambie mi presión hidrostática aquí? Ya sabemos que yo tengo una presión hidrostática en los capilares, ahí está, de verde, que es la que me manda la aorta con 120-80, pero aquí no llega con 120-80, llega con menos. Y el riñón dice, o la nefrona dice, voy a mejorar la presión de aquí para filtrar más. Voy a bajar mi presión de aquí para filtrar menos, de acuerdo a las necesidades que tenga la persona en determinado momento. ¿Cómo le hace el riñón para poder modificar las presiones hidrostáticas
en los capilares glomerulares. Si yo ya sé que con mi corteza cerebral yo no le puedo cambiar su coeficiente de filtración a la albúmina para que se filtre más o no se filtre, ni a nadie, pues el riñón sí puede. El riñón no le puede cambiar el índice de filtración a nadie, pero sí puede cambiar las presiones hidrostáticas de los capilares glomerulares. Y al incrementar esta presión hidrostática aquí o disminuirla, va a incrementar o va a disminuir lo que se está filtrando hacia el otro lado. Evidentemente, si yo le incremento la presión aquí, o le echo un chorro de agua más grandote, pues más se va a filtrar, habiendo más presión en los capilares glomerulares. Si yo le echo un chorrito de agua más chiquito, pues hay menos presión hidrostática y menos se va a filtrar. ¿Cómo le voy a hacer para determinar los cambios de presiones hidrostáticas en los capilares glomerulares? ¿Quiénes son sus determinantes? La presión arterial. Si mi presión arterial sube o mi presión arterial baja, se va a incrementar la presión hidrostática en los glomérulos, incrementa la filtración glomerular. Si baja mi presión arterial, baja mi presión hidrostática en el glomérulo y va a disminuir la filtración. Si yo me pongo a correr y a jugar fútbol, incrementa mi presión arterial, va a incrementar mi filtración glomerular. Si yo me pongo a descansar y a dormir, hay menos, me baja la presión de 130 a 95 que tenía jugando fútbol, me va a bajar a 110, 70 y va a bajar mi presión hidrostática en los capilares glomerulares y baja mi filtración glomerular. ¿Quién más me modifica mis presiones hidrostáticas del capilar glomerular? Mi vasoconstricción o vasodilatación de la arteria que llega, la aferente, o de la arteria que se va, de la eferente. Tanto una tiene las dos cosas como la otra también tiene las dos cosas. Tanto una arteria que llega al glomérulo tiene vasoconstricciones y vasodilataciones. Tanto una arteria que sale del glomérulo tiene vasodilataciones y vasoconstricciones. Es decir, incrementan su resistencia vascular o disminuyen su resistencia vascular. Tanto la arteriola aferente como la arteriola eferente. ¿Cómo le hace el vaso sanguíneo para incrementar la resistencia o disminuir la resistencia? Pues teniendo vasodilataciones y vasoconstricciones. Si yo soy un vaso sanguíneo que quiero resistir el paso de flujo de sangre, tengo vasoconstricción. Si yo digo, no, que pase bien, le voy a quitar la resistencia, no voy a ser tan resistente al flujo, hago vasodilatación. Esas vasodilataciones y vasoconstricciones de las arteriolas aferentes y eferentes son las que me van a dar un incremento o disminución de la filtración glomerular. Por ejemplo, si yo tengo una arteriola aferente a la cual hago una vasodilatación, ¿qué va a pasar con la filtración glomerular si yo tengo una dilatación de la arteriola aferente? Pues esta es la aferente. Se va a dilatar. Está bien fácil. Si se dilata, ¿le va a llegar más sangre al glomérulo, sí o no? Sí, le va a llegar más sangre. Y si le llega más sangre al glomérulo, ¿va a incrementar su presión hidrostática de ahí o va a disminuir? Pues va a incrementar su presión hidrostática porque le llegó más sangre. Y al incrementar este 60 de presión hidrostática, ¿va a filtrar más fácil o más difícil? Va a filtrar más fácil. Puede incrementar la filtración glomerular por una vasodilatación de la arteriola aferente o por disminución de su resistencia vascular. O caso contrario, si yo tengo una vasoconstricción, es decir, un aumento de la resistencia vascular, en vez de tener una arteriola aferente grandota, pues ahora está bien chiquita. Y todo lo que le iba a llegar de sangre no le va a llegar por esa vasoconstricción de la arteriola aferente. Y en vez de llegar a 60 milímetros de mercurio, le van a llegar 25 o algo así. Y esa disminución de la presión hidrostática de los capilares glomerulares va a hacer que se filtre todavía más difícil o menos. Es decir, me va a disminuir mi filtración glomerular por vasoconstricción o incremento de la resistencia de las arteriolas aferentes. Si yo tengo una arteriola eferente, una arteriola que sale,
del glomérulo, su vasodilatación y su vasoconstricción, su disminución de la resistencia, su incremento de la resistencia vascular, va a hacer que cambie mi presión hidrostática de esos capilares glomerulares. Por ejemplo, si yo tengo una arteriola eferente que tiene vasodilatación y disminuye su resistencia vascular, voy a tener una arteriola que sale gorda. Y lo que iba a salir por aquí, pues va a salir un montón por aquí. Y al salir mucho por la arteriola eferente, esa presión de agua que había en el capilar glomerular que me ayudaba para filtrarme, pues ya va a bajar mi presión hidrostática del glomérulo, porque el agua que tenía ya no la tengo, y no se fue para acá, se fue por la arteriola eferente, y al irse por la arteriola eferente disminuye mi presión hidrostática del capilar glomerular, y al disminuir la presión hidrostática del capilar glomerular, pues ya no hay quien me eche el chorrito hacia la cápsula de Bowman, disminuye la filtración glomerular. Caso contrario, si tengo una vasoconstricción de la arteriola eferente, vamos a tener una arteriola eferente que en vez de tener el tamaño que debería de tener, no va a tener un tamaño grandote, de hecho al contrario, va a tener un tamaño chiquito. Y la sangre que le llega al glomérulo, que me hace tener una presión hidrostática fulana de tal, normal, que me hace tener una buena filtración,